Qué lindo eres. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Qué semana esta, ¿verdad? Yo vengo de una, como venimos muchos de los que estamos aquí, no todos, pero muchos de los que estamos, de una islita pequeña de 100 por 35, donde todavía en la Semana Santa se recesa, donde todavía la Semana Santa tiene un relieve para las vidas, ¿verdad? Y fue un choque cultural cuando llegué acá a los Estados Unidos y me encontré con que la Semana Santa aquí es business as usual, ¿verdad? Viene, trabaja todo el mundo, apenas recesa el viernes los estudiantes, y entonces el tiempo de recesar, la Florida ha dicho que es la semana antes de Semana Santa, porque es el spring break, ¿verdad? Es el tiempo de que la gente se desacata, y entonces para que entonces tengan que trabajar la Semana Santa. Pues es un choque cultural para mí, es un choque ver la gente tratando de luchar por llegar un viernes, pero que va. Es un poco difícil, ¿verdad? Por todo lo que es la cultura de este tiempo. Sin embargo, eso no es impedimento para que las vidas sigan llegando y sigan recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todavía hay visitas que están dispuestas a llegar y recibir la palabra del Señor. Todavía hay vidas que se restauran a causa del sacrificio de Jesucristo. Así que siempre animo a la iglesia a no desanimarse, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra lucha no es fácil. Pero no es contra carne, contra sangre. Así que es difícil poder avanzar. Sammy, puedes comenzar ahí. Así que, pero una semana como hoy, ¿verdad? Un domingo de Ramos como el que fue el pasado domingo, la gente recibía a Jesús en un burrito joven, ¿verdad? Bajo un mar de palmas y gritos. ¿Y gritaban qué? Hosana, ¿verdad? Hosana. Y él era su entrada triunfal según lo había profetizado Isaías, ¿no? Y entraba con alegría. Él sabía lo que le esperaba. Los que estaban cerca no tanto. Se le había sido dicho, pero no lo entendían. Muy pronto él llega al templo, ¿no? Y allí en el templo ocurrió algo que nadie había visto. Vieron una reacción del maestro que no habían visto antes, ¿verdad? Vieron el celo de Dios por su obra. Todavía él tiene celo por su obra. Todavía, ¿verdad? Y allí pues se había convertido la casa del Señor en un mercado lleno de avaricia, lleno de comercio, de todo lo que no representaba o debía representar aquel templo. Así que los discípulos comenzaron a verlo, ¿verdad? Los bancos por el suelo, las monedas rodando, él reclamando el lugar sagrado que era el templo. Todavía reclama que nuestros templos, nuestras vidas sean lugares separados para él. Un poco más adelante comenzaría a ser cada día más perseguido. Cada día la amenaza era más latente, ¿no? Y llega al Getsemaní, y allí en Getsemaní tuvo una experiencia que mostró una vez más su humanidad. No era la primera vez que él mostraba su humanidad, para aquellos que puedan decir, no, porque claro, así cualquiera. Él era el Hijo de Dios, pero era 100% Dios y era 100% un ser humano. Lo vimos en la tumba de Lázaro. Lo vimos que allí, sabiendo que iba a darle un mandato de vida, en su humanidad lloró. Su amigo había muerto. Él no había estado allí en el momento que debió haber estado. Bueno, o que la gente pensó que debió haber estado. Porque Jesús no llega cuando tú quieres, pero llega a tiempo, ¿verdad? Y él llegó e hizo la labor que tenía que hacer. Así que allí lloró, pero aquí una vez más, él lloró. No solamente lloró, sino que fue una agonía. Lo que la Biblia muestra, ¿verdad? Fue realmente un sufrimiento tan intenso que hizo que sudara sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Tiene que haber estado quebrantado a lo sumo, ¿verdad? Porque él sabía cuál era la misión. Él estaba consciente de lo que quería hacer, lo hizo de manera voluntaria y fue intencional en todo lo que hizo. Pero sucede que su humanidad se manifestó. Y por un segundo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero rápidamente dijo, pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Ahí siguió adelante, sabiendo cuál era su norte. Allí recibió un dolor muy fuerte, un dolor que sabía que iba a ocurrir, pero no es lo mismo en ver o en saber qué va a pasar a que ocurra, ¿verdad?
Y es la traición de uno que estaba muy cerca de él, ¿no? Verlo que con un beso le entregaba. Y no se quedó callado, se lo dijo. Con un beso, ¿verdad? Entregas al Hijo del Hombre. No fue fácil para él. Y en aquel revuelo y aquel momento tan tenso que solamente podemos imaginarnos, sucede que Pedro, siendo Pedro, corta la oreja de uno de los soldados, ¿verdad? Y déjenme decirle algo, ese acto de Pedro significaba muerte inmediata. La pena por agredir a un soldado era la muerte. Así que Jesús hizo un milagro ahí en ese momento y restituyó la oreja de aquel soldado. La restituyó porque él eliminó la evidencia que hubiese representado la muerte de Pedro. Conmigo también eliminó la evidencia. Porque el decreto que había contra mí lo clavó en la cruz. Y también el tuyo. Y el tuyo y el todo de todos los que estamos aquí. Así que él caminó hacia su proceso de juicio. Un juicio injusto. Donde él tuvo que presenciar la justicia manifestada en todas sus áreas. Bueno, para empezar, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era su gente. Era por los cuales él había combatido una y otra vez que le estaban entregando. ¿Sí? Claro que él se hizo voluntario. Nadie le obligó. Nadie lo mató. Él se entregó libre y voluntariamente como un cordero, ¿verdad? Como un cordero inmolado y perfecto. Y allí la gente en un momento dado prefirió a Barrabás que a él. ¿Usted se imagina lo frustrante? De nuevo, su humanidad estaba ahí presente. Él sentía y padecía toda la humillación. La gente gritaba, mátenlo, ¿verdad? Mátenlo. Así que él caminaba hacia lo que sería su crucifixión. Pero el proceso no fue cualquier proceso. Hablamos de la corona de espinas y lo decimos como que fácil. Pero la corona de espinas no era cualquier cosa. Las espinas estaban diseñadas para insertarse en el cráneo. Era un acto no solamente de humillación en todo el sentido de la palabra, de desnudarlo, de azotarlo, de escupirle, sino que además era un momento muy doloroso. En todo el camino y en todo el pensamiento, él te tenía a ti y me tenía a mí. En todo el Vía Crucis y en todo ese proceso. Su cuerpo llegó el momento en que ya no resistía, cayó de rodillas, necesitó asistencia para poder cargar su cruz, pero la llevó, y la llevó con orgullo, y la llevó reconociendo el peso, pero también reconociendo lo que significaría para nosotros. Finalmente él llega a la cruz, y la cruz no estaba diseñada para hacer una muerte fácil, ni ligera. La cruz estaba intencionada para lograr el máximo dolor, por el máximo de tiempo posible, antes de que él muriera. No ha habido en toda la crueldad de la humanidad, todavía el ser humano no ha podido inventarse un método de muerte más cruel que la cruz. Y mira que tenemos ingenio, pero los romanos eran otra cosa. Así que hoy pensamos en decapitar a alguien, una muerte horrorosa pero rápida. Pensamos en ponerle inyecciones, pensamos en la silla eléctrica. Usted piense cualquier método de muerte y no hay ninguno que supere la cruz. Allí llevaron a Jesús y se entregó de nuevo voluntariamente. Y fue elevado en la cruz, allí con su gente más cercana, viéndole, llorando y sufriendo por lo que estaban viendo, y él experimentando la mayor agonía posible. Hasta que llegó en un momento dado todo el peso de nuestro pecado. Yo no sé qué sería más difícil, si el pecado, si el dolor físico o el dolor de recibir todo el pecado sobre él. Esa sentencia era para ti y para mí, no era para él, pero él la pagó por ti y por mí. Los discípulos estaban mirándolo de cerca, viendo lo que ocurría, y no entendían. Les había sido confesado, les había sido adelantado lo que pasaría, pero sus ojos no les daban para creer. Pedro que un poco antes le había defendido, ¿verdad?, de manera agresiva y valiente, entre eso y la cruz, le negó. No una, no dos, sino en 3 ocasiones. Sintiendo el dolor de la vergüenza, lo tuvo que ver crucificado en la cruz. De lejos, por miedo a que fuera nuevamente a relacionarlo con Jesús y que pudiera experimentar él lo que estaba experimentando su maestro. Porque él decía, si esto fue a él, ¿cuánto más sería a mí, verdad? Así que pasado ya el momento y el tiempo de agonía, finalmente él expiró y dijo, consumado es, ¿verdad? Logró el propósito. De allí lo bajaron y alguien tuvo la deferencia o el cuidado de ponerlo en una tumba porque no tenía ni dónde descansar, mucho menos dónde dormir. Y entonces lo preparan y lo
y lo meten en una tumba con una piedra muy grande. Esta se queda corta. No, yo no creo que cabría aquí, de acuerdo al relato histórico. Y aquella piedra era vigilada porque había la sospecha de que él pudiera venir alguien a sacarlo. Y de momento, pasados unos días, la tierra tembló. La piedra se rodó y el maestro volvió a la vida. ¡Aleluya! Ya no que como maestro, sino como nuestro redentor. Y él vive, y hoy celebramos que él vive en nuestras vidas. Él ha sido bueno. Así que hay una escena que quiero repasar con ustedes hoy y que oro al Señor que sea de bendición a nuestras vidas. Y esa escena se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 1, ¿verdad? Y he llamado a esta predicación cuando la resurrección te encuentra, ¿verdad? Te encuentra. Y dice la palabra preciosa del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Qué impresión, qué impresión. Ella va a atender unos rituales que habían que hacer, que todavía quedaban pendientes, ¿verdad? Por la ligereza. La ligereza fue muy poco tiempo que tenían los discípulos para poder sacarlo, bajarlo de la cruz, poder prepararlo y acomodarlo. Era un tiempo que pasó muy rápido porque tenían un tiempo particular para poder hacerlo. Así que no se hizo del todo perfecto y se venía a terminar ese trabajo. Y ahí estaba ella, aún siendo oscuro, viendo esa piedra removida. Yo solo puedo imaginarme la impresión, ¿verdad? No estaban los soldados, la piedra estaba removida. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y a veces nos ocurre también a nosotros, tenemos el milagro de frente y aún así estamos viendo solamente la oscuridad. Yo creo que tenemos que dejar que la resurrección viva en nosotros todos los días. Yo creo que hoy, como dije, vamos a ver cómo la Biblia nos revela este encuentro en el sepulcro y cómo tiene todavía importancia en nuestras vidas y es práctico en nuestras vidas. Y lo primero que quiero decir es que hay que cuidarnos que aún estando en la iglesia no estemos en la oscuridad que puede producir la falta de fe y la falta de conocimiento. Porque podemos llegar a la casa del Señor y creo que es un reto que todos tenemos. Podemos cantar, podemos escuchar la palabra, pero por dentro todavía estamos en la oscuridad frente al sepulcro, ¿verdad? Hay que dejarlo, hay que dejar que esa luz entre en nuestras vidas. Podemos tener, puede ser de día, tener nuestro cuarto con las cortinas estas que no dejan pasar luz, ¿verdad? Y bueno, pues hay luz afuera, pero tú no has dejado que esa luz entre en ti. Y tenemos que dejar que su luz vaya y alumbre los lugares más privados de nuestras vidas. No dejemos, no permitamos, no reservemos espacios donde la luz del Señor no puede entrar. No digamos, entra a mi corazón y entra, pero por aquí no te metas, porque ahí, ese tema del perdón, ¿verdad? No, eso más tarde, no entres ahí. No, yo creo que la palabra nos inspira a que dejemos que Él entre en todas las partes de nuestras vidas. La resurrección, ¿verdad? No sería lo eficaz que debería ser en tu vida si no permites que su luz entre en nuestras vidas. Hay que cuidarse de no estar, de no encontrarnos llorando ante una tumba vacía. Porque se supone que ella lo que quisiera fuera celebrar. Mi Redentor vive. Mi Redentor, lo que dijo que haría, lo hizo. Pero ella no lo vio, no lo entendió. Claro, yo no estoy juzgándola a ella ahora, porque ahora es fácil. Con el texto ya en la mano, ¿verdad? Con la historia escrita. Pero había que estar allí para poder experimentar. Y ellos no entendían. Pues decían, esto debe ser una parábola, o él no está hablando en... Yo no entiendo eso de que va a morir, ¿verdad? No lo entendió Nicodemo, que era un maestro de la palabra, ¿no? Criado a los pies de Gamaliel. No lo entendió. ¿Qué es eso de volver nuevamente a nacer? ¿Verdad? No lo entendía. No era fácil lo que Jesús estaba predicando. Él lo sabía. Pero él sabía que tú y yo tendríamos la revelación. Él estaba haciendo historia en ese momento. Volviendo al libro de Juan capítulo 20, del versículo 11 al 13, dice: pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Dile que está en el culto, que viene que viene, la espera aquí, o el domingo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y al otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron:
mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Qué doloroso, ¿verdad? Esa imagen tan difícil. Su amado ya no estaba allí. Alguien había tenido la osadía de cometer la imprudencia de llevarse a su maestro. Lo único que ella le quedaba era la esperanza de que iba a descansar en aquel lugar. Y le habían quitado esa oportunidad. Estaba llorando. Estaba llorando y estaba en el lugar equivocado. Porque ella no sabía que ahí no era donde iba a poderse encontrar con el maestro. Y hoy día creo que muchos podemos seguir llorando por algo que ya Dios resolvió en nuestras vidas. Ya le había resuelto el asunto, pero ya seguía llorando. Entrégale al Señor lo que tienes que entregarle y descansa en sus promesas. No sigas llorando en un sepulcro vacío, sino tenga un encuentro con el Señor que te haga entender de que Él tiene control absoluto de todo, ¿verdad? Cuando Jesús nos mira, dice la palabra, dice Jeremías, cuando él piensa en ti, miren qué escena preciosa. Dice la palabra que cuando Él piensa en ti, Él tiene para ti pensamientos de bien y no de mal. A veces eso no es tan fácil entenderlo cuando estamos en medio del proceso, ¿verdad? Ok, pero el proceso no mide la voluntad de Dios. El proceso es lo que Dios utiliza para llevarte a la conquista, para llevarte a la victoria. Dice el Señor que la voluntad que Él tiene para ti y para mí tiene 3 características importantes. Dice que es buena, dice que es agradable y dice que es perfecta. Él no se equivoca. Pastores, si tú supieras lo que a mí me ha pasado, si tú me lo quieres compartir, yo lo escucho. Pero tengo que decirte que la palabra de Dios es sí y amén. Y lo que pasa es que medimos nuestras victorias, nuestras derrotas, nuestros momentos malos y buenos en un tiempo muy finito. Muy finito. Estamos queriendo comparar la gloria de Dios en tu vida, que está pensada en la eternidad, pensada en 80, 90 añitos, ¿verdad? Yo espero que todo, ¿verdad? Si el Señor no llega antes, que es mi esperanza, ¿verdad? Pues que lleguemos a esa edad, ¿no? Pero ¿qué es eso en comparación a la eternidad? Nada. Pero aún si tú sufrieras por 80 años, fuera una vida de las más miserables que alguien puede pensar, y te encontraste con Cristo, el resultado es una eternidad juntamente con Él, donde no habrá dolor, donde habrá necesidad, y eso, iglesia, hay ganancia. Una eternidad. Ya basta de estar llorando en el sepulcro. Ya el Señor resolvió lo que tenía que resolver, sea que tú te hayas enterado, porque todavía María no se había enterado, ¿cierto? Pero ya había pasado. Ya estaba resuelto ese problema, por el cual también ella estaba llorando. Heridas pasadas, culpas antiguas, errores que Dios ya perdonó, y tú estás de vez en cuando te levantas ahí a recordarlo, a sacar el violín, ¿verdad? Como nos pasaba cuando estábamos en el mundo. Bueno, está bien, no voy a decir mucho, pero había algunos que cuando estaban en el mundo, ¿verdad? Y tenían un desamor, ponían esos cantantes músicas de, tú sabes, de tristeza, de agonía. No voy a decir nombre de cantante porque después vienen a querer sacarme la edad. Pero cuando yo la otra vez estos temas, ¿verdad? Guardián me ha dicho, pues, José, Camilo Sesto. Porque él también lo escuchó también, igual que yo. Jesús está cerca, ¿verdad? Pero de alguna manera ella no le estaba reconociendo. Juan 20, 14 y 15 dice, cuando había dicho esto, ¿verdad? Están los ángeles ahí preguntándole. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jornalero, ¿verdad? El jardinero, le dijo, Señor, ¿tú lo has llevado? Dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Aleluya, aleluya. Ella no sabía que estaba hablando el maestro, lo tenía de frente y no le conocía. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso, verdad? Dios puede estar obrando y tú seguir pensando que estás solo. Dios está ahí contigo hablándote. Pero todo cambia cuando Él nos llama por nuestro nombre, ¿verdad? Ahí la cosa cambia, porque dice, mío eres tú. Y ya ahí la cosa cambia por completo, ¿verdad? Somos propiedad de Él. Y pasamos, el Señor nos va llevando de gloria en gloria. Dice primero que somos todos hechuras, ¿verdad? Creación de Él, buena. Él ama a su creación. Ok, perfecto. Pero entonces, Él no quiere quedarse ahí. Él quiere que tú seas hijo de Él.
¿verdad? Y dice, dice Apocalipsis, si yo toco la puerta, si tú abres, yo entro y ceno contigo, ¿verdad? Y si tú me recibes, yo estoy contigo. Entonces, pasas de ser hechura a ser hijo de Dios. Y como hijo, coherederos, porque dice la palabra que aquellos que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, esa historia de que todos somos hijos, no es bíblica. No lo dice la palabra. Todos somos criaturas, hechuras, ¿verdad? No significa que él valorice menos, pero hay diferencia. Tú puedes querer mucho al hijo del vecino, pero es del vecino, no es el tuyo. El tuyo llega a tu casa y abre la puerta de la nevera y la vacía. ¿Ah? Allá Jaira. Y entonces tú no, pues, ¿qué va a hacer uno? Porque que si es hijo, ahora hace como él quiere, ¿verdad? En gran medida, porque tiene ese derecho reservado. El vecino no hereda, pero el hijo hereda, ¿verdad? Lo reconoce hasta la ley, mucho más la palabra del Señor. Así que ahí en esa escena, María está todavía perdida hasta que pasa algo en el versículo 16 del mismo capítulo 20 le dice, María, y la miró, y le dijo, y ella lo miró y dijo, Raboni, o rabino, o maestro. Sigue, no te dije que te dije más que dice, no siga, está bien, detente ahí, ¿verdad? María, así que fue una voz, y su voz fue suficiente como para que ella ya se diera cuenta, porque dijo, ven acá, no es cualquiera, yo conozco su voz, y cuando dijo mi nombre, yo sabía que era él. ¿Ven la diferencia? Él estaba ahí, la Biblia no refleja que haya cambiado o modulado su voz, y ahora soy Jesús, no, es el mismo Jesús, mujer, pero pasa que mujer es cualquiera, pero ya cuando dijo María, ya había pertenencia, ya ella sabía que hablaba el amado de su alma. Ya sabía que aquel que había pagado un precio alto por ella, le estaba llamando. Aleluya, gloria a Dios. Cuando él dijo su nombre, la oscuridad se rompió. Cuando él dijo su nombre, el dolor se detuvo. La confusión terminó. El Señor te quiere llamar por tu nombre. Dice la palabra que cuando le aceptamos, que cuando le recibimos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero dice que Él va e inscribe tu nombre en un libro que se llama el libro de la vida. Algún día estaremos ante el trono del Señor y Dios, y frente a Dios se pasará juicio. Y el acusador nos acusará con verdad. No dirá mentira, dirá verdad. Pondrá nuestra vida ahí a la luz de lo que hemos hecho. Y la sentencia obligatoriamente será de culpabilidad. El problema es que esa sentencia de culpabilidad viene acompañada con una sola pena, y es la pena de muerte, ¿no? Y el juez se parará y dictará sentencia. Eres culpable. Pero en ese momento el juez se parará de su estrado y tomará tu posición en la silla de los acusados. Y entonces dirá, la sentencia es muerte, pero yo pagué por él la sentencia. Así que ven y entra al gozo del Señor. Aleluya. Porque tenemos abogado en Jesús. Pero para eso hay que aceptarle, para eso hay que recibirle. De nuestros líos, con el favor del Espíritu Santo, Él nos ayuda. Pero hay que recibirle, ¿no? Y la gente a veces dice, bueno, ese mensaje me gustó, yo quedé convencido, así que para el domingo que viene, pues yo regreso y yo lo acepto, ¿verdad? Y eso de aceptarlo y del llamado no es un invento de la iglesia, es que la palabra dice que aquellos que le confesaren, ¿verdad? En público, la consecuencia es que él les va a confesar ante su Padre. Ese día se levantará el abogado, que es Jesús, y dirá, mío es él. Y yo pagué, el decreto de muerte yo lo clavé en la cruz, ¿verdad? Mi sangre fue derramada por él. Así que es libre en el momento. Y él te reconocerá frente a su Padre, mío él es. Pero dice que no le confesare, ¿verdad? Es que le negase, él también le va a negar ante el Padre. Y ahí hay un lío. Porque si el abogado te niega, hay un lugar separado para ti. Es un lugar muy lejos de él. Así que la resurrección no es un evento. La resurrección es un encuentro personal. Y esta historia pudo haberse desarrollado diferente. Pudieron haber llegado todos los discípulos allá a la misma vez. Pero él tuvo un encuentro personal con esta mujer, ¿verdad? Y él quería hacerle ver que ella era importante en su vida, ¿no? Y él no escogió por rango, él no escogió por lo que habían hecho. Él escogió a alguien que le amaba. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Que estemos viviendo la libertad que el Señor nos prometió en verdad. Juan 11,
43 y 44 nos muestra un evento que se parece al de Jesús en la medida en que alguien fue resucitado, ¿verdad? Fue el momento en que él llamó a Lázaro. Y cuando llamó a Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera, le dio una orden inmediata. Y por alguna razón él no se desató dentro de la tumba. Él salió todavía atado de manos y pies. Lee el próximo que me adelanté. El que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. La idea de Dios no solamente es darte vida eterna, sino darte libertad para que la puedas disfrutar. Amén. Ese es el plan de Él. Él no quiere dar una libertad que implique que tú estás por ahí todavía medio atado. No. Él te resucita entre los muertos, que es la representación de nuestra vida cuando estamos perdidos, sin fe, sin esperanza, y te da una esperanza de vida eterna y te desata para que puedas tener una vida afuera. Así que Él salió pero atado. Él salió vivo pero limitado. Pero la idea del Señor es que salgamos de nuestra tumba y dar la orden que nos desaten, ¿verdad? Para que podamos vivir la plenitud del gozo que Él tiene separado para ti y para mí. Lo vemos con las personas que han estado encarceladas, ¿verdad? Las personas que han estado encarceladas, dice que viven un tiempo todavía que aunque están libres, todavía sienten que están encarcelados. Lo vemos inclusive con algunos animales, ¿verdad? Que los amarran y los sueltan y siguen todavía caminando en el mismo perímetro, porque todavía en su mente están atados, aunque físicamente están liberados. Cuidado, iglesia, que no hayamos sido liberados y caminemos y nos mostremos como si todavía estuviéramos atados. La resurrección exige una respuesta de nosotros, ¿verdad? Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es una invitación. Se supone que la respuesta natural a una persona que es liberada por alguien es ser agradecido con quien liberó. Nosotros reconocemos quién en Dios nuestras vidas nos liberó, nos dio esperanza de vida eterna y deberíamos querer estar buscando cada día más de Él. Pero el mundo está diseñado para poner una nube a esa relación, ¿verdad? El mundo quiere distraernos, sino cada día se inventan más cosas. Nosotros que vivimos antes de la era del celular, teníamos la ventaja de que podíamos salir a jugar y nuestro entretenimiento eran otros, ¿verdad? Y era un poco de mejor manejo, pero ahora es muy complicado porque el mundo está tan rápido como tener una pantalla pequeña en tus manos y ver lo que tú quieras ver ahí, ¿verdad? Y eso puede ser un instrumento de bendición, pero también puede ser un instrumento de perdición, ¿verdad? Entonces la idea que el Señor tiene para nuestras vidas es que si queremos estar con Él en la eternidad, busquemos tener una relación con Él hoy. Porque tú no quieres pasar la eternidad con alguien que tú conoces, ¿verdad? Nuestras relaciones personales, nosotros enamoramos a nuestra pareja o nuestra pareja nos enamoró a nosotros. No digo yo que haya sido así conmigo, pero puede ser una de las dos maneras, ¿verdad? Entonces nos enamoramos, ¿no? Y tú dices, ay, yo quiero vivir contigo el resto de mi vida. ¿Y por qué se da eso? Porque tú apenas conoces a la persona. Digo, hay gente que, ¿verdad? Que se hace locura. Pero la realidad es que tú experimentas una sensación con una persona y deseas que eso no se acabe. Esa es nuestra esperanza con Cristo. Nosotros hemos experimentado la salvación con Él, la libertad, el gozo de su presencia y no queremos que eso se acabe. Pero tenemos que buscar de Él, porque Él no nos va a condenar a una eternidad si no le conocemos y si aquí ahora no decidimos buscarle, ¿no? Yo no sé qué le habrá dicho otra gente, pero déjeme decirle algo. Si la muerte le sorprende y usted no ha decidido por Cristo, ya no hay break. La decisión es en vida. No hay oraciones, no hay novenario, no hay nada que invalide la decisión que usted tomó en vida. Tiene que tomarla en vida, ¿verdad? En vida, mientras hay esperanza, mientras hay vida, usted lo decide. Allí está, ¿verdad? A veces ponemos protocolos, pero es como Dios quiere, ¿no? Leí hace poco una historia, ¿no? Una historia que no es que sea real, pero una historia. Por no decir un cuento de que llegó esta persona al cielo y lo recibe, ¿verdad? Dicen que va a estar allí. ¿Quién dice que va a estar allí recibiendo a la gente? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? No, pues está bien. Pero ya Waldemar se lo creyó que estaba Pedro allí. Bueno, estaba Pedro, ¿verdad? Y le recibe allí en el cielo. Y le dice, bueno, su nombre, y le da el nombre. Sí, usted está aquí. Y por favor, dígame, hable un poco del concepto de la Trinidad. Yo digo, ni idea. No, pero ¿y cómo que tú no sabes eso? Y pues habla un poco del concepto, ¿verdad? De la salvación. No, menos yo sé. Y yo, no, pero ¿y cómo que tú estás aquí?
Digo, yo no sé. El hombre del medio, del madero, me dijo que yo podía estar. Desde hoy estará conmigo en el paraíso. Se acabó, desde hoy. Cuando Él dice, Él se reserva los derechos de admisión. Él recibe a quien quiere y como Él quiere, ¿verdad? Pero claro que nos ha dejado un libro de instrucciones, ¿verdad? Hay excepciones a la regla porque Él es Dios y Él hace como Él quiere siempre, ¿no? Pero la idea es que mientras los que estamos aquí, no estábamos clavados en la cruz con Él. Aquí tenemos oportunidad de escuchar su palabra, de voluntariamente recibirle, de aceptarle. Tenemos la necesidad de bautizarnos, porque el bautismo nos hace, dice la palabra, que creyere y fuera bautizado, será salvo, ¿verdad? Y nos añade a la familia de Dios. Así que hay algo que nos toca a nosotros. Hay una experiencia que tenemos que provocar nosotros para que sea válida en nuestras vidas. No podemos quedarnos con el sepulcro abierto mirando para afuera y atado. Tenemos que salir del sepulcro. El Señor nos va a desatar y tenemos que experimentar la vida que Él tiene separada para nosotros. Aleluya. Si va a darle un aplauso, señora, se lo ahí con... Claro, porque... Yo sé que eso no es para mí porque... Bendito. A pesar de mí, el Señor hace su obra. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice esto, y esto suena fuerte, pero es la verdad. Dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, lo que le decía, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva significa que hay la expectativa de que andemos diferente como andábamos antes. Que algunos nos toman más tiempo que otros, está bien. Mientras estemos buscando de Él, Él nos va a ayudar en nuestras debilidades, ¿sí? Él nos va a ayudar, pero no podemos rendirnos a nuestras debilidades. Tenemos la idea de cada día que nos levantamos, vencer esa debilidad que nos avergüenza ante el Señor. Él tiene la idea de que andemos en vida nueva, ¿verdad? La evidencia de la resurrección es una vida transformada, completamente transformada. Así que hay poder, ¿verdad? Hay poder en Él. Y Él está entre nosotros. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Usted sabía que quien levantó a Jesús de entre los muertos habita con nosotros y en nosotros? Eso no es poca cosa. O sea, Él tiene la autoridad de hacer milagros y prodigios en medio nuestro, ¿no? Digo, aquellos que la han recibido, ¿verdad? Aquellos que han dicho, Señor, yo creo que tú entres a mi vida porque Él es un caballero. Él no se esfuerza. Él hizo todo lo que Él tenía que hacer y lo máximo que podía hacer ya lo hizo. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Hoy celebramos, ¿verdad?, que Él cumplió su palabra. Ahora nos toca a nosotros aceptarle, ¿no? Pero a Él la idea, ¿verdad?, de que ese Espíritu Santo habita en nosotros y con nosotros. Y Él nos vivificará. No estamos vacíos, no estamos solos, estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Un poder que nos ayuda no a hacer grandes cosas en la medida en que el hombre piensa que algo es grande, sino grandes cosas en nuestra vida y con nosotros. No hay mayor ganancia para el cristiano el que pueda vivir con el Señor en la eternidad por siempre y para siempre, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Si nos va relativamente bien este tiempo, gloria a Dios, es bueno, ¿verdad? Él sigue siendo Dios como quiera, pero recuerde que en este lugar somos solamente peregrinos y extranjeros. Dice que somos ciudadanos de las huestes celestiales. Estamos aquí y en cualquier momento va a venir el ICE espiritual, ¿verdad? A través de Jesús y nos va a llevar a toditos ¿para dónde somos? Ese es lo único que estamos esperando y que no nos molesta, ¿verdad? Que vengan y nos lleven en un abrir y sacar de ojos, nos fuimos hacia donde vamos y donde somos, que es el reino de los cielos. Así que hoy, iglesia, Jesús ya no está en la tumba. Él está caminando entre nosotros, ¿verdad? Él no está llamando, Él no solo está llamando a multitudes, Él está llamando a personas por su nombre, ¿verdad? Ciertamente Él quiere que el mundo se reconcilie con Él, pero el mundo se llama José, se llama Denis, se llama Rosalind, se llama Juan. Él te conoce por tu nombre, Él te hizo, Él te conoce perfectamente y conociéndote como tú eres, Él quiere estar contigo. No un rato, quiere estar en la eternidad contigo. Así que es tiempo ya de que, aunque estés cansado, aunque te sientas sin esperanza un día como hoy, ¿verdad? Si estás aquí es porque hay una obra que el Señor está haciendo aquí, en ti. Aquí te invitó, ¿verdad? Y tú dirás, ¿qué gana esta gente con invitarme? Bueno, resulta que ellos experimentaron algo que les ha ido tan bien
que quieren que ustedes también lo experimenten, ¿verdad? No solamente en este tiempo, porque hay promesas para este tiempo, sino más que todo en la eternidad. Yo debatía con una persona un evangelismo, ya estoy cerrando, debatía con una persona un evangelismo hace un tiempo atrás, que no conocía al Señor, era un ciudadano de Cuba que llevaba poco tiempo acá y que me dice, es que yo no realmente nunca me hablaron de Jesús, eso para mí es algo nuevo aquí en los Estados Unidos. Y pues no tengo, mis creencias eran diferentes, no le conozco. Pues yo le presenté a Jesús, le dije, Jesús es un hombre, ¿verdad? Que fue hombre, se hizo hombre para morir por ti, por mí, y le expliqué. Y dijo, ok, es como que obviamente escuchar eso a una persona que nunca lo ha escuchado antes le suena un poco difícil, ¿verdad? ¿Qué es eso que alguien viene y murió por mí? Y yo le dije, mira lo que pasa. Si tú y yo vamos los dos a morir, a menos que Cristo venga antes, ¿verdad? Y nos recoja. Y si los dos morimos y estamos en la eternidad, y resulta que pasa lo que tú crees, porque tú crees que cuando muramos no somos nada. Bueno, sí, de la nada venimos, hacia nada vamos. Ok, está bien. Si tú estabas bien y yo estaba equivocado, en la nada yo le voy a dar gloria a Dios. Yo no estoy equivocado, pero si tú estás equivocado, en la nada le daría gloria a Dios porque servirle a Él me hizo un hombre diferente. Me hizo disfrutar de mi familia. Me hizo ser una mejor persona y disfrutar de lo que había me dado. Y no se pierde nada, ¿verdad? Yo no perdí nada y tú estabas en lo correcto. Le dije, pero ¿y si no como tú piensas, como yo digo? Hay un problema, porque ya yo no lo puedo arreglar. Y el problema es para la eternidad. Que si fuera una mala temporada, menos mal. Pero es el problema de la eternidad. Así que, Juan 3.16, que es el versículo por excelencia, ¿verdad? Que todos lo sabemos. ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda. Ahí estás tú y estoy yo. Él murió para que nosotros no nos perdiéramos. Y difícil que alguien nos arrebate de sus manos. Si estamos en sus manos, no hay manera, ¿verdad? La parece que nos sostiene en su mano diestra. No hay manera que nadie nos arrebate de ahí. Solo que nosotros nos quedamos alejar. Así que hay que decidir, ¿verdad? Hay que salir de la tumba, hay que salir de la culpa, hay que salir del pecado, hay que salir de la muerte espiritual. La piedra fue removida, la muerte fue vencida, la tumba fue abierta, pero la decisión de salir sigue siendo tuya y sigue siendo mía. Así que, para los que hemos aceptado al Señor, para los que nos mantenemos aún con nuestras batallas, es un mensaje de esperanza y que nos reafirma lo que hemos creído y a quien amamos. A eso Dios te llama por tu nombre. Pero los que puedan estar aquí hoy, ¿verdad? Y que piensan o se sienten que están lejos del Señor, o que nunca le han aceptado, hoy es una buena noche para decirle al Señor, Señor, ¿verdad? Que yo quiero que tú entres a mi vida. Eso no te convierte en evangélico ni católico, te convierte, dice la palabra, en hijo de Él, ¿verdad? Por cuanto le recibieron, Él le llamó hijo de Él. Así que vamos a estar de pie, vamos a orar juntos, porque Él vive y hoy te está llamando con autoridad y con poder. No es el hombre que te llama en esta noche, ¿verdad? El hombre sirve de vocero para anunciar las buenas nuevas del evangelio, pero toda la gloria y toda la honra es para Él. Así que, si hubiese alguien, me va a pedir a la iglesia que me ayude a orar, ¿sí? Si hubiese alguien en esta noche que necesita la oración, estamos dispuestos a orar por ustedes. No porque pensemos que tenemos ninguna gracia en particular, sino porque el Señor nos dijo que oráramos los unos por los otros, ¿verdad? Si alguno está en esta noche aquí, ¿verdad? Y siente que necesita reconciliarse con el Señor, no hay vergüenza en eso. Hay una gran expectativa de que seas reconciliado con Él y Él te va a perdonar las veces que sea necesaria. Y es su palabra que cuando Él nos perdona, dice que Él olvida, Él se autoimpone una condición que Él no tiene en su naturaleza. Él no olvida nada porque Él es Dios, pero Él decide olvidar tus pecados, ¿verdad? Y llamarte a vida eterna. Gloria a Dios.